Aló, hermanos, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden decir, por favor, si se escucha bien el volumen? Saludo a todos los hermanos. Aló, aló. Sí, muy bien, ok. Correcto, entonces vamos a iniciar nuestra reunión hoy. Son las 7 de la noche con 7 minutos aquí en el sur de California. Y el tema de hoy va a ser la continuación entonces de la confesión de Escocesa 1560, el capítulo 12. El tema es el Espíritu Santo. Es un tema muy interesante. Vamos a ver qué pensaban los reformadores referente al Espíritu Santo. Vamos a entonces empezar con una oración. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos en este momento, que tu gracia y tu amor esté con nosotros, para que podamos entender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar la confesión de Westminster, no de Westminster, la confesión escocesa de 1560. Es el capítulo 12. El tema es fe en el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que pensaban los reformadores en cuanto a esta doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo ellos entendían la labor del Espíritu Santo originalmente en la doctrina reformada. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender entonces algo que en buena medida nos va a dar luz en lo que estamos estudiando. Entonces, es un capítulo un poco extenso comparado a los demás. Entonces vamos a dividirlo también como lo hicimos la semana pasada con los demás. Muy bien. Ok. Vamos a poner la primera parte aquí. Voy a poner. Ahí está. Dice así. Esta, nuestra fe y la seguridad de la misma, no procede de la carne y la sangre, es decir, no procede de ningún poder natural dentro de nosotros, sino que es la inspiración del Espíritu Santo, a quien confesamos, Dios igual, con el Padre y con el Hijo, que nos santifica y nos trae a toda verdad por su propia operación, sin el cual debemos permanecer para siempre enemigos de Dios e ignorantes de su Hijo, Cristo Jesús, porque por naturaleza estamos tan muertos, tan ciegos y tan perversos que tampoco podemos sentir cuando estamos presionados, ver la luz cuando brilla, ni aceptamos la voluntad de Dios cuando se revela, a menos que el Espíritu del Señor Jesús avive lo que está muerto. El Espíritu Santo quita la oscuridad de nuestras mentes e inclina nuestros testarudos corazones a la obediencia de su bendita voluntad. Esta es la primera parte de ah, esta es la primera parte de el capítulo 12 y vamos a mm, estoy buscando aquí algo. Ok. Vamos a estudiar entonces eh, con los versículos bíblicos. Los números que ven ahí son referencias bíblicas que yo les voy a ir dando en estos momentos. Muy bien. Entonces, veamos la primera parte. Dice, esta nuestra fe y esta, hay una coma, nuestra fe se refiere a la fe y la seguridad de la misma, de la fe, no procede de la carne y la sangre, es decir, no procede de ningún poder natural dentro de nosotros. O sea, la fe no se produce, no es originaria, nosotros no creamos fe que salva, dice lo que dice aquí, sino que es la inspiración del Espíritu Santo. O sea, la fe es impartida por el Espíritu Santo. Cuando uno cree en Cristo, lo que está diciendo, cuando uno cree en Cristo, en las verdades de la doctrina revelada, es porque ah, el Espíritu Santo nos la ha revelado en su
en la palabra de Dios. Entonces hay un número, el número uno. Vamos a ver entonces los textos bíblicos que tienen que ver con eso. Y está en Mateo 16:17 y Juan 14:26. Vamos a empezar con Mateo 16:17. ¿Tienen la Biblia ahí? Abran en Mateo 16:17. Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice Jesús, ah, le respondió, entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló carne ni sangre, o sea, no vino de la naturaleza humana, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es muy importante ese texto, porque Jesús está diciéndole a Pedro, el contexto es justamente cuando Pedro le dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su divinidad. Jesús le dice, bueno, bienaventurado eres porque eso no vino de ti. Tú no creaste, tú no pensaste, tú no te imaginaste, no lo inventaste, no sacaste una conclusión, sino eso fue una revelación de mi Padre hacia ti. En otras palabras, el Espíritu Santo. Porque cada vez que Dios se revela, lo hace con su Espíritu o por su Espíritu, el Padre que está en los cielos. Entonces, cuando dice ahí, mi Padre, ¿cómo se revela el Padre? Se revela por el Espíritu Santo. No tiene que decir el Espíritu Santo, el hecho mismo de que toda la Escritura está diciendo en todas partes que el Espíritu Santo revela la obra del Padre y del Hijo. Cuando dice Jesús ahí, mi Padre te lo reveló, sí, el Padre se lo reveló a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo prácticamente ahí es que la fe, la confesión, que es una confesión de fe de Pedro, no fue generada por la humanidad de Pedro ni por otro hombre, sino fue revelación directa a través del Espíritu Santo a Pedro. ¿Cuál es el otro texto que vamos a mirar? Juan 14:26. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Y vamos a leer ahí también otro texto. Juan 14:26 dice, ah, dice así la palabra de Dios: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y esto lo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es el contexto cuando le pregunta a Judas en el 22, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morar en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará, se dan cuenta como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es la Trinidad. Otra cosa muy importante, eso yo lo he dicho varias veces, cuando se habla de la Trinidad, muchos evangélicos tienen miedo. ¿Por qué? Porque dicen, hermano, ¿cómo respondo al testigo? El testigo me dice, la Biblia no dice la palabra Trinidad. Una cosa que no diga la palabra Trinidad, una cosa que no enseñe. En este pasaje de Juan capítulo que tenemos aquí, Juan 14, habla exactamente y enseña acerca de la Trinidad, porque la Trinidad tiene que ver Dios en tres personas que trabajan juntos para el plan de la redención. Entonces estamos viendo ahí que justamente el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo hace la voluntad del Padre porque el Padre envió al Hijo, pero al mismo tiempo el Padre y el Hijo se revelan a los creyentes a través del Espíritu Santo porque el Hijo envía al Espíritu Santo para revelar las obras del Hijo. Parece trabalenguas, pero eso es. O sea, hay un trabajo, diríamos, consistente, hay un trabajo simultáneo, hay un trabajo al mismo tiempo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. Siempre van a estar los tres. Es imposible decir, bueno, el Padre trabaja por su lado, el Hijo trabaja por su padre, por su lado, y el Espíritu Santo trabaja por su lado. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos para el mismo plan que el plan de redención de salvación. Eso es la Trinidad. Eso yo les he dicho a los testigos de Jehová. Cuando yo me he encontrado con testigos de Jehová, vienen a la casa, tocan la puerta y dicen, bueno, estamos aquí, Señor. Las mismas preguntas de siempre. ¿Ha pensado en el reino de Dios? ¿Ha pensado cuando usted muera dónde va? ¿Ha pensado esto? Y tiene cosas preguntas. Entonces yo, como ya conozco, le digo un momento, les voy a ahorrar el tiempo y sus palabras. Déjenme hablar a mí porque vienen a mi casa. Yo les digo así, vienen a mi casa y me dicen, sí, muy bien. Entonces, ¿quién tiene que hablar? Yo, ustedes. Yo tengo que hablar porque es mi casa. Si yo quiero, les dejo hablar. Y si no, no les dejo hablar. Bueno, déjenme hablar a mí ahora porque esta es mi casa. Y les digo, yo creo en la Trinidad, ustedes no creen,
Y no creo porque dice la Trinidad, sino porque enseña la Trinidad. Y hay muchos pasajes que enseño. Agarro el libro de Génesis, Éxodo, Juan, uno de aquellos, Mateo, Hechos, ¿no? Entonces yo le digo, y voy a utilizar mi Biblia, porque ya conozco de ellos. No utilizo su Biblia. La razón que no utilizo su Biblia no es por respeto, sino porque está mal traducida. Está mal traducida. Entonces, ustedes usan su Biblia, nos hacen leer la Biblia. Bueno, yo les hago leer mi Biblia. Cuando entonces les hago ver la Biblia, mi Biblia, que no es la de ellos, entonces se van, dice, bueno, tenemos que seguir, vamos a enviar a uno de mis pastores. Nunca lo envían. ¿Por qué? Porque realmente ellos se dan cuenta que, no, que la doctrina de los testigos de Jehová es débil, ¿no? No tiene que tener miedo. Muchos evangélicos tienen, oh, ahí están los testigos, no quiero abrir la puerta. No, ellos son ignorantes en todo. Ellos solamente repiten lo que se les enseña, lo que sus pastores les enseñan. Pero realmente no saben nada. En cuanto a la Trinidad, no conocen absolutamente nada. Van a decir los mismos cuentos de siempre, que o no dice la palabra Trinidad, o que hay tres dioses. Bueno, todo el mundo sabe que ningún cristiano cree en tres dioses. A ver, ¿alguien aquí cree que la Trinidad es tres dioses? No, es un Dios con tres personas. Eso. Trinidad no significa ser tres dioses, pero sin embargo es el argumento que los testigos de Jehová dicen, oh, ustedes creen en tres dioses. Eso es mentira, eso es una falsedad, porque no hay ningún cristiano que diga creemos en tres dioses. Por lo tanto, ese es un argumento del hombre de paja. ¿Qué significa hombre de paja? Que ellos crean su propio argumento para destruirlo. Bueno, no es el de nosotros. Nosotros no creemos eso. Pero aquí en este pasaje de Juan 14 se enseña el trabajo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no es el tema de la Trinidad, pero ahí estamos viendo un ejemplo de lo que la Biblia dice. ¿Qué otro pasaje? Juan 15, 26. Vayamos a Juan, capítulo 15. Es el próximo capítulo. 15, versículo 26. ¿Qué dice versículo 26? Pero cuando venga el Consolador, otra vez, a quien yo os enviaré, ¿quién? Jesús, del Padre. Mire, ya están los tres. Ya están los tres. Ahí está, la Trinidad. El Consolador, que es el Espíritu. Yo enviaré, Jesús hablando, que viene del Padre. Tres. Ahí está. Ahí está la Trinidad. Es el mismo pasaje que yo le enseño a los testigos. Porque ellos dicen, no existe la Trinidad. Bueno, yo les digo, ese no es el argumento. No hay ningún cristiano que diga que ellos creen en la Trinidad porque dice la palabra Trinidad. No existe. No existe, no hay. ¿Saben por qué creemos en la Trinidad? No porque dice la palabra, la Trinidad, sino porque la Biblia lo enseña. Entonces se quedan así. Yo le digo, y se les voy a enseñar fácil. Abran su Biblia, mala traducción, pero ahí sí está bien traducido. Y exactamente dice eso. El Consolador, el Abogado, el Paracleto, yo enviaré Jesús del Padre. Ahí está. No hay ningún pasaje, les digo, que ustedes me van a mostrar en donde ustedes demuestren que el Padre hace una cosa y el Hijo lo contradice y el Espíritu no hace nada. Demuéstrenme, si ustedes me muestran un solo, uno, que me demuestren que Dios contradice lo que dice Jesús, o que el Espíritu Santo no hace ni obedece ni a Jesús ni al Padre, entonces yo les creo con el Cristo de la Trinidad. Pero en todos estos pasajes que vemos, siempre trabajan los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es el trabajo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí está el pasaje. Dice, ¿no? ¿Dónde está? Si el mundo se aborrece. 26, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. ¿Y quién es el Consolador? Ahí mismo dice, el Espíritu de verdad, que dice, procede del Padre y da testimonio de mí. ¿Qué más prueba, hermano? ¿Qué más prueba puede tener usted? Ahí está la Trinidad. Lo dice dos veces, le dice Pablo. Juan, perdón. Dos veces. Entonces, cuando un testigo va a su casa y le dice, oh, la Trinidad no es bíblica, bueno, usted tiene dos opciones. Si está apurado, no quiere perder el tiempo, no tiene que hacerlo. Pero si quiere enseñarles, decirles, ¿sabes qué? Estás equivocado, es una falsedad, es una difamación lo que tú estás hablando. Porque ningún cristiano dice creo en la Trinidad porque dice la palabra Trinidad.
Creemos en la Trinidad porque la Biblia lo enseña. Claro, te va a decir dónde. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, claro. Me va a llevar mucho tiempo, no es el tema. Pero muéstrale solamente Juan 15:26. Ellos van a decir, sí, pero ahí no veo. ¿Cómo que no? Están trabajando juntos. Trinidad es el trabajo conjunto, congruente, simultáneo, en orden, sin contradicción, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lánzale el desafío. Muéstrame un solo pasaje en donde el Padre hace algo, el Hijo hace diferente y el Espíritu contradice a los dos. No hay, porque todos trabajan en conjunto, lo cual significa que existe la creencia cristiana que Dios no es unipersonal, sino es tripersonal. Padre, Hijo y Espíritu Santo está ahí. Y hay varios pasajes, hay varios, desde Génesis. Génesis tiene cantidad. Un día vamos a hablar acerca de la Trinidad en Génesis. Es emocionante, es algo muy bueno. ¿Qué más dice? Hay otro pasaje, dice Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Es el próximo capítulo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, ¿ves? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Mire, el Espíritu Santo no hace lo que le da la gana. El Espíritu Santo no dice, bueno, yo voy a decir algo diferente a Jesús. No, Él va a hablar exactamente lo que dice Jesús, porque procede del Padre. Y Jesús no hace nada excepto a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un trabajo en conjunto, ¿no? Vemos un trabajo en conjunto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué más dice la confesión? La confesión dice así, a quien confesamos Dios, igual con el Padre y con el Hijo, que nos santifica, nos trae toda la verdad por su propia operación, sin el cual, oh, perdón, dice a quien confesamos igual con el Padre y con el Hijo. Bueno, hay un número 2. Vayamos a Hechos 5:3-4. Libro de Hechos 5:3-4. Libro de Hechos 5:3-4 dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? ¿A quién le mintió? ¿Le mintió a una roca? Le mintió al Espíritu Santo. Fíjese, le mintió al Espíritu Santo. Uno miente a una persona. Sería ilógico que alguien le diga a usted, ¿sabe qué? He mentido. ¿Qué mentiste? ¿A quién? A una piedra. Oh, todos sabemos que la piedra es materia, pero no tiene vida. ¿Cómo se va a mentir a una cosa? No se puede mentir a una cosa. Se miente a alguien y por implicatura implica que es una persona. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, ¿a quién mintió Ananías si el Espíritu Santo no es una persona? Pedro se equivocó. Sigamos leyendo. Dice, y sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola, no te quedará a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Un momento, un momento. Acá hay un problema que no entiendo. Primero dice que le mintió al Espíritu Santo y luego dice que le mintió a Dios. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Le mintió al Espíritu Santo y le mintió a Dios? Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo? Si el testigo de Jehová dice, bueno, el Espíritu es una energía y no es persona. Un momento. Entonces, por lógica, tenemos que decir que Dios es energía y tampoco es una persona. Y si aceptamos esa lógica, entonces Ananías no mintió, en realidad, porque no son personas, y Pedro es un ignorante
en pensar que el espíritu es una persona y que Dios es una persona. Pero sabemos que no es así. Sabemos que el ignorante es el testigo de Jehová, porque él tiene una teología rara, porque la Biblia misma enseña que el espíritu es una persona. Y al mentirle al Espíritu Santo, porque es Dios, y de Dios, se está mintiendo a Dios. Entonces, eso tiene que tener usted en mente. ¿Qué más dice? Dice que nos santifica y nos trae a toda la verdad por su propia cooperación, sin el cual debemos permanecer para siempre enemigos de Dios e ignorantes de su Hijo Cristo Jesús, dice ahí. Porque por naturaleza estamos tan muertos, ciegos, perversos, que tampoco podemos sentir cuando estamos presionados, ver la luz cuando brilla, ni aceptamos la voluntad de Dios cuando se revela. A menos que el Espíritu del Señor Jesús avive lo que está muerto, el Espíritu Santo quita la oscuridad de nuestras mentes e inclina nuestros testarudos corazones a la obediencia de su bendita voluntad. Hay un número 3. Acá hay varios textos. Vayamos a Colosenses 2:13. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ahora, este texto es muy importante para conocer, porque Pablo está hablando aquí de que los gentiles, nosotros los gentiles, estábamos muertos, muertos en pecados y en la incircuncisión. ¿Por qué dice en la circuncisión? Porque la incircuncisión es una figura que implica fuera de la ley de Dios. No estábamos en el pacto de Dios. Eso es lo que está diciendo. La circuncisión La circuncisión es señal del pacto. Los gentiles estamos fuera del pacto. Todo gentil en este momento está fuera del pacto de Dios. Es incircunciso, ¿no? Físico, pero también espiritual, por el pecado. O sea, está muerto a Dios. Entonces, ¿cómo se hace uno cerca a Dios? ¿Se tiene que circuncidar? Ya no. ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí exactamente lo que tiene que hacer. Mire, dice, os dio vida después de estar muertos. ¿Con quién? Con Él. ¿Quién es Él? ¿No? Perdonándonos todos los pecados. Entonces, esto es a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más dice? Dice Efesios 2:1. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Lea. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la misma palabra, el mismo concepto. Por eso los críticos dicen que tal vez el libro de Colosenses fue copiado de la carta de los Efesios, porque dice casi lo mismo. Pero eso es una teoría. En realidad no tiene que ser así, porque si Pablo es el mismo autor, Pablo está escribiendo lo mismo a diferentes iglesias. Y tiene sentido, porque él está diciendo la misma doctrina. Así que no creo que... Y es más, y si la hayan copiado no implica de que sea algo malo, porque es la misma doctrina que Pablo enseñó. Pero la idea está en que el Espíritu Santo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Oro, Juan 9:39. Abran la carta de Juan, capítulo 9, versículo 39. 9:39. Dice 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, bien interesante, porque fíjese lo que dice Jesús. Dice que él vino para juicio, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Entonces, no, muchos dicen, ¿qué está hablando Jesús? ¿Cómo que, cómo que él quiere que los que vean no vean? Si él vino para salvar. Claro, es una pregunta aparentemente lógica, pero lo que está diciendo Jesús eh, es referente a la ceguera espiritual. Ah, no todo lo que está diciendo básicamente es que ah, no todos van a creer en él, son los que van a estar ciegos espirituales, y los que creen en él han sido ciegos espirituales y ahora miran a Jesús.
Es otro tema referente a la predestinación que un día se puede hablar también de ese versículo más ampliamente. ¿Qué más dice? Apocalipsis 3:17. Vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el último libro. 3:17, ¿qué dice? 3:17. Dice así, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto le está diciendo el ángel a la iglesia de la Odisea, ¿no? La Odisea, claro, la iglesia de la Odisea que está en el Asia Menor estaba, ya no existe esa iglesia porque fue destruida, ahora es un lugar musulmán. Entonces, el apóstol Juan escribe esta carta también a la iglesia de la Odisea, que estaba en el Asia, esta iglesia, y a esta iglesia le dice, ¿no? Tú dices que eres rico, me he enriquecido, no te falta nada, pero eres espiritualmente desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por eso dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y fuego. ¿Por qué le dice eso? ¿Acaso Jesús estaba vendiendo eso? No, porque la Odisea era una ciudad cosmopolita de mucho negocio. La gente que iba a hacer negocio iba a la Odisea. Entonces parece que los cristianos de esa iglesia materialmente decían, bueno, tenemos aquí de todo. Tenemos aquí todo, muchas cosas, no necesitamos nada. Así que, por lo tanto, todo está bien. Jesús les dice a ellos, no, 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 no todo está bien, porque ustedes son miserables, son ciegos, no, son pobres, están desnudos. Por eso dice el 18, compren de mí oro refinado para que sean ricos, claro, espiritualmente, ¿no? ¿Y por qué le dice eso? Versículo 19, la razón que les dice es, yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el llamado de arrepentimiento es para la iglesia en la Odisea. Cada iglesia, según la carta de Pablo, tenía sus problemas, otros no. Entonces, en esta específica iglesia, eso era tal vez la arrogancia, eran arrogantes porque tenían de todo, entonces le dice, arrepiéntete, ¿no? O sea, le hace un arrepentimiento, le pide que se arrepienta, ¿no? Y no es porque les odia, Jesús dice ahí, Él castiga a los que les ama. Y es interesante porque al decir yo castigo a los que les amo, está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo les amo. Les digo esto porque les amo, ¿no? Eso es otro tema también referente al libro de Apocalipsis. ¿Qué más dice? Mateo 17:17. ¿Qué dice Mateo 17:17? Libro de Mateo, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice? Veamos, dice así. Respondido Jesús dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo aquí, ¿no? Esto es Mateo 17. Y bueno, y reprendió a Jesús al demonio, el cual salió el muchacho. Ah, bueno, aquí es la exorcismo, ¿no? Cuando Jesús reprende el demonio que estaba en el niño. Y cuando dice generación incrédula y perversa, justamente está diciendo que esta generación no tenía el don del Espíritu Santo, no, el avivamiento del Espíritu Santo en su vida. Cuando el evangélico, sí, el evangélico pentecostal tienen frasecitas increíbles. Ellos hablan de avivamiento, pero para ellos avivamiento es una campaña, traer un predicador, así como el difunto Yávil. Para la Biblia no, eso no es avivamiento. En la Escritura el avivamiento tiene que venir de muerte espiritual a vida a través de la fe en Jesucristo. Eso es, nada más, nada más. El que nace de nuevo espiritualmente en Cristo ya tuvo su avivamiento, o sea, se avivó su espíritu después de estar muerto. A eso se refiere. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y la generación que está hablando aquí dice generación incrédula y perversa. Mire, generación incrédula y perversa. Esa generación, Jesús les dice eso. ¿Qué más? Marcos 9:19. ¿Qué dice Marcos 9:19? Bueno, el Evangelio de Marcos 9:19. Marcos 19 dice,
Respondiendo les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es lo mismo, están diciendo lo mismo. Lucas 9:41, ¿qué dice Lucas 9:41? Vamos a ver si dice lo mismo. Lucas 9:41 dice, respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula, perversa, lo mismo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? He de soportar, trae aquí a tu hijo. Juan 6:63, a ver, vamos a ver, posiblemente no diga esto porque Juan tiene otra clase de narrativa, pero vamos a ver qué dice Juan 6:36. Dice, es un capítulo largo, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Exacto. Y eso está hablando a los judíos, ¿no? Todo ese capítulo 6 es referente a los judíos. 6:36, Jesús le dijo en el 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿no? Y el 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Muy interesante, porque ahí está hablando muchas cosas, es un tema teológico tremendo. Básicamente está hablando Jesús de que los que creen en Él solamente son aquellos que el Padre ordenó, predestinó desde antes de de la fundación del mundo que van a creer en Jesús. Los que no han sido predestinados en creer en Jesús, lamentablemente no van a creer, no importa que le predique. ¿Quiénes son ellos? Nosotros no sabemos, solamente Dios en su infinita, sana y perfecta voluntad sabe quiénes van a creer en Él. Y por eso es que ellos no creían, los judíos podían ver en Jesús todos los milagros que hacían, todas las palabras, todo, pero no creían porque pues no fueron elegidos por el Padre para que crean en Él. Hubo judíos que sí creyeron en Él, lo cual implica que esos sí fueron elegidos por el Padre para que crean en Jesús. Entonces, eso es lo que está tratando de ilustrar aquí. Miqueas 7:8, Miqueas 7:8, eso está en el Antiguo Testamento, libro de Miqueas 7:8. Vamos a ver qué dice Miqueas 7:8, a ver dónde está. Este es en el Antiguo Testamento, ese es un profeta. Miqueas 7:8, capítulo 7, versículo 8 del libro de Miqueas. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí porque caí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Claro, la referencia aquí está diciendo el Espíritu Santo, que aunque esté caída, Jehová será su luz, o sea, el Espíritu Santo le va a iluminar. ¿Qué más dice? Luego, Primera Reyes capítulo 8. Vamos a Primera Reyes, el capítulo 8, 57 y 58. Esté con vosotros Jehová vuestro Dios, como estuvo con vuestros padres, y no nos desampararé ni nos deje. Incline vuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Claro. Un interesante, recuerden que en el Antiguo Testamento vamos a leer siempre acerca de los mandamientos de Dios, los estatutos. Entonces dice que aquí que Jehová es el que estuvo con nuestros padres y no nos va a desamparar y que incline nuestro corazón, o sea que Jehová trabaje en el corazón, en la vida. ¿Cómo lo hace? Lo hace por su Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Y así vamos a poner aquí la segunda parte, voy a poner la segunda parte de la confesión para que lo lean. Dice ahí la segunda parte. Cuando confesamos que Dios, el Padre, nos creó cuando no existíamos, como su Hijo nuestro Señor Jesús nos redimió cuando éramos enemigos para Él. Así también confesamos que el Espíritu Santo nos santifica y regenera, sin tomar en cuenta los méritos que proceden de nosotros, ya que antes o después de nuestra generación, para hablar de este asunto, sin embargo, en palabras más sencillas, si voluntariamente nos damos a nosotros mismos todo honor y gloria de nuestra propia creación y redención, también lo hacemos de nuestra regeneración y santificación. Pues nosotros mismos no somos suficientes para pensar buenos pensamientos, pero el que comenzó la buena obra en nosotros, solo Él es el que nos sigue en la misma
a la alabanza y la gloria de su gracia inmerecida. Vamos a empezar la parte que dice, y así, cuando confesamos que el Dios el Padre nos creó cuando no existíamos, ok, eso está en Salmos 103, el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 3. Vamos a ver por qué pusieron este texto aquí, John Knox, Salmos 103. Dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cuando dice Él nos hizo, claro, aquí está hablando, de acuerdo al contexto, que Él nos creó antes que existíamos. Nosotros no nos hemos creado. O sea, el hombre no se crea al hombre. Somos creación de Dios. A eso está refiriendo. ¿Qué más? Dice, como su Hijo, nuestro Señor Jesús, nos redimió cuando éramos enemigos para Él. Ah, Hay un número ahí, el 5, que dice Romanos 5:10. Vayamos a la Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice Romanos 10? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿No? Lo que está diciendo ahí es que nos redimió Jesús, el Espíritu Santo nos redimió así como Jesús nos hizo o nos redimió. Bien interesante porque dice, porque siendo enemigos, antes que seamos cristianos, fuimos reconciliados, se unió, hemos tenido la reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Claro, una vez que somos reconciliados, no queda ahí el proceso de salvación, sino que eso implica salvación en Jesucristo. Todo lo hace Jesús. Luego dice, así también confesamos que el Espíritu Santo nos santifica y regenera, sin tomar en cuenta los méritos que proceden de nosotros, ya sea antes o después de nuestra regeneración. Hay un texto ahí, es Juan 3:5. Yo creo que ya saben a qué se refiere Juan 3:5. Los que ya saben de memoria lo pueden poner. Yo sé lo que significa, es un texto muy común. Dice, respondiendo Jesús en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no nace del Espíritu y de agua no puede entrar en el reino de Dios. El, el nacimiento espiritual y el bautismo en agua, que simboliza el nacimiento espiritual. El bautismo en agua siempre seguía al bautismo, a la fe en Cristo, cuando las personas eran grandes, entonces, o sea, de edad, adultos. Entonces, cuando uno aceptaba a Cristo o recibía a Cristo por la fe y creía en Cristo, en otras palabras, eh, había un nacimiento espiritual y se sellaba con el bautismo en agua. A eso se está refiriendo. Luego está Tito 3:5, otra vez Tito. Eso está más adelante, una carta de Pablo a Tito, el capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, dos cosas aquí. La salvación es por gracia, porque dice ahí no por obras. Pero nos salvó por medio del lavamiento de regeneración, tiene que ver con el bautismo en agua y la renovación en el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Quiere decir de que otra vez, como antes, como leímos anteriormente, la primera iglesia primitiva siempre practicó el bautismo como parte de señal y sello de la salvación espiritual. ¿Ok? ¿Qué dice? Muy bien, para hablar de este asunto, sin embargo, en palabras más sencillas, si voluntariamente nos damos a nosotros mismos todo honor y gloria de nuestra propia creación y redención, hay un texto ahí que es Filipenses 3:7. ¿Qué dice Filipenses 3:7? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Entonces parece que la idea que lo que están diciendo aquí es que cualquier cosa que hayamos hecho fuera de Cristo es como darnos honores a nosotros mismos. Ponen 7 para ver de que eso no significa nada en Cristo.
También lo haríamos de nuestra regeneración y santificación, pues nosotros mismos no somos suficientes, ¿no?, para pensar buenos pensamientos. Y eso lo podemos ver en, vamos, en Filipenses 1:6. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Sí, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hacia el día de Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque habla del día de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando morimos antes del día de Jesucristo? Entonces la idea parece tiene que entender que ya sea que muramos antes que venga Jesús en su segunda venida, y vamos a morir imperfectos siempre porque estamos en la carne, para el momento de la resurrección, que es el día que se está refiriendo Pablo, nosotros vamos a estar perfectos en Cristo, perfectos en Cristo. Es un misterio que no sabemos cómo va a pasar, pero es lo que dice Pablo, va a pasar. Dice, la perfeccionará hacia el día de Jesucristo. Hacia el día de Jesucristo es su segunda venida. Lo va a perfeccionar. Nosotros vamos a morir. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo lo va a perfeccionar si ya morí? Bueno, la idea es que en el momento que nos vamos a presentar ante Jesús en su trono, no vamos a presentarnos así, sino vamos a estar presentados en perfección de la santidad. Es otro tema también acerca de cómo vamos a morir. Es un tema que podemos hablarlo otro momento. Es un buen tema que se puede hablar más adelante. Y termina aquí diciendo, pero el que comenzó la buena obra en nosotros, solo Él es el que nos sigue en la misma, a la alabanza y la gloria de su gracia inmerecida. Eso lo podemos ver en Efesios, o ya hemos visto ahí también, en 2 Corintios 3:5 también está. 2 Corintios 3:5. Abramos la Biblia en 2 Corintios 3:5. ¿Qué dice 2 Corintios 3:5? Dice así la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, esta es la actitud del cristiano. Dice el 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es el carácter del cristiano en cuanto a su confianza? Claro, uno tiene que tener confianza en sí mismo en el sentido de que en una forma normal, pero nuestra competencia, es decir, nuestro pensamiento no tiene que ser egocéntrico, en otras palabras, sino tiene que ser teocéntrico, o sea, Dios es el centro de nuestra vida, porque lo que está diciendo Pablo aquí, nuestra confianza es mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, que nosotros, para nosotros mismos, de pensar algo como somos los mejor, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Claro, el contexto es Pablo como ministro está hablando, porque le están atacando a Pablo atacaban. Entonces él está respondiendo a sus críticos y dice, bueno, yo soy apóstol de Jesús, soy competente, pero no soy competente porque yo lo digo, sino soy competente por mi fe en Cristo para con Dios. Y si en algo tengo que gloriarme es en Dios, no en mí mismo, es lo que está diciendo Pablo. Entonces vemos aquí, prácticamente hemos visto lo que tiene que ver el trabajo del Espíritu Santo. Es un trabajo, para hacer un resumen, es un trabajo en conjunto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvemos al tema que dije más adelante al empezar. No va a encontrar usted que el Padre hace un trabajo, el Hijo algo diferente y el Espíritu algo diferente a los dos. Y al final cada uno hace lo que quiere. Nunca. Las Escrituras muestran inequivocadamente, irrefutablemente, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en conjunción, sincronáticamente, para hacer un trabajo en la vida espiritual del ser humano, ¿no? En la salvación. Jesús mismo lo dijo ahí, hemos leído pasaje exactamente ahí, que el Consolador vendrá, hablará lo que él dijo porque fue enviado por el Padre, ¿no? Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les guiará a toda la verdad. Él hablará de mis palabras porque Él fue enviado por el Padre y yo también lo envié. Y no solamente dice, Él fue enviado por el Padre, pero más adelante dice, a quien yo enviaré. Entonces, un momento, ¿quién va a enviar al Espíritu Santo? ¿El Padre? ¿O Dios? ¿O Jesús? Bueno, no hay contradicción. La doctrina de la Trinidad explica todo eso, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que le envía el Padre o Jesús no cambia. ¿Por qué? Porque es la divinidad, es Dios.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cuando dice envía el Padre, bueno, el Hijo también lo envía, porque dice proceden de Él y después dice yo le enviaré procediente de mí. Entonces, estamos viendo ahí como que aparentemente una contradicción, pero no, contradicción para la mente del testigo, pero para los que creemos que Dios es una Trinidad, porque lo enseña la Biblia, lo enseña la Biblia, entonces no hay ningún problema para aceptar lenguajes en donde a veces aparece que viene del Padre, a veces de Jesús, y no hay ningún problema, porque mismo Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre, pero el Espíritu Santo va a hablar lo que yo les dije. O sea, el Espíritu Santo nunca va a hablar algo que Jesús no dijo, ¿no? O decir, bueno, yo hago lo que me da la gana. No, no. Todo es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la mayor prueba de la doctrina de la Trinidad. El trabajo sincronizado en conjunto para la obra de la redención en Jesucristo. No se olviden eso. Muy bien, hermano, entonces con esto vamos a terminar. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu tiempo. Por darnos este tiempo también de poder estar aquí aprendiendo tu palabra. Que tu gracia esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.